Pues buenas tardes y bienvenidos a Central 017, el podcast que comenta la actualidad sin perspectiva de género. Soy David, el presentador del podcast, y bueno, lo que se presentaba una semana aburrida con la huelga de juguetes como lo más interesante, o sea, estos 2 días ha sido un sin parar. Bueno. En fin, el asunto estrella es que el juez ha denegado la suspensión de la pena a Juana Rivas, con lo cual no, en un principio no va a poder salir de prisión, bueno, de prisión entre comillas, en su centro de internamiento. Y el juez, bueno, pues ha aireado un tema que estaba ahí enterrado, que era el tema de los supuestos abusos sexuales a su hijo menor. Y bueno, básicamente, bueno, pues hemos abierto la caja de Pandora y llevamos dos días de frenéticos artículos y un montón de información y, bueno, en fin, de temas y discusiones por Twitter. Así que, bueno, Bow ha hecho un excelentísimo trabajo de recopilación de todo esto. Y bueno, pues mayormente, y mayormente, pues os voy a contar un poco la cronología que ha hecho. Pasaremos a comentar el auto del juez. Bueno, sí, el auto del juez y el tema de si el auto está bien, no está bien, si el juez ha mentido, no ha mentido, qué ha dicho, etcétera, etcétera. Y eso, sí, y eso básicamente. Bueno, y luego la reacción de los medios, que ha sido decir, bueno, pues por supuesto que el juez ha mentido descaradamente y tal. Y bueno, pues en fin, a comentar todo este tema tranquilamente. Bueno, pues buenas Nianhat, buenas Vindicares. Vaya, con lo que le ha pasado a Roma con el coche, pues nada, supongo que el seguro le pagará algo. Bueno, vamos allá. Entonces, a ver, vamos a repasar la cronología un poco. A ver, en mayo de 2016, Juana Rivas secuestra a sus hijos y llega con ellos a España. Vale, esta misma cronología que he colgado en Twitter, ¿vale? Sé que, pues, a lo mejor si os la habéis leído, pues ahora esto os repetirá un poco. Desde enero de 2017, las maestras del hijo pequeño, de 3 años de edad en aquel momento, empezaban a avisar a la madre de que el niño se queja de dolores en la barriga y en el ano, y lo atribuyen a un problema de estreñimiento. Juana lo lleva al médico varias veces. El 8 de abril, Juana lleva al niño a una casa rural para pasar el fin de semana con ella y con varios familiares y amigos. Aquí es cuando Juana dice que si estuvo jugando con el niño, que si se estuvo montando en bicicleta y que había estado en la playa con la arena y tal. El 11 de abril, este lunes, la vuelven a avisar porque el dolor se ha intensificado. La hermana de Juana lo recoge en la guardería y Juana lo lleva al centro de salud. En el centro de salud el niño todavía no cuenta haber sufrido abusos, pero el pediatra observa lesiones que se salen de lo normal y decide derivarlo al hospital materno-infantil para que allí lo exploren mejor. Un policía municipal escolta a Juana y al niño al hospital materno-infantil y allí lo ve un segundo pediatra. Fijaos que ha habido dos pediatras, uno en el centro de salud y otro en el hospital. El niño le cuenta que alguien le ha hecho daño en el ano, pero también le cuenta que él mismo se ha introducido objetos, y Juana le dice que sí, que el niño se ha introducido objetos en el ano. El pediatra pone en marcha un protocolo de detección de maltrato y da aviso al juzgado de guardia. La jueza envía a un forense del Instituto de Medicina Legal. Este forense emite un informe con descripciones. Cuando es forense aquí es médico forense, ¿vale? Este médico forense emite un informe con descripciones y fotografías espeluznantes de las lesiones. Lo de espeluznantes lo dice el juez en el auto. El juez en el auto que salió antes de ayer afirma que las fotografías son espeluznantes. Y dice que no se puede descartar una agresión sexual. La jueza informa a la fiscalía, pero no aplica ninguna medida de protección. Cuando digo, sí, no aplica ninguna medida de protección. El 3 de mayo, 3 semanas después de los hechos, la fiscalía dice que la madre no ha dado una explicación convincente de las lesiones y pide a la Consejería de Igualdad que abra un expediente para detectar indicios de desasistencia del menor. La consejería deriva al niño a la Fundación Feminista Márgenes y Vínculos para hacerle un examen psicológico. La fundación entrevista al niño, que no le relata ninguna agresión ni sabe explicar por qué le dolía el ano.
También entrevista a la madre, que culpa de los dolores al estreñimiento y alega que el pediatra entendió mal al menor. Sigue sin haber medidas de protección. El 26 de julio, 3 meses y medio después de los hechos, Juana desaparece con el niño y con su hermano. El hashtag Juana está en mi casa se populariza y numerosos líderes políticos participan en las manifestaciones que se celebran en defensa de Juana. La fundación sigue sin emitir el informe. El 28 de agosto, casi 5 meses después de los hechos, Juana devuelve los niños a su padre. La fundación sigue sin emitir el informe. El 30 de agosto, el padre y los niños vuelven a Italia. Ese mismo día, la fundación por fin emite su informe, que tiene 7 páginas. El informe dice que el niño no presenta síntomas psicológicos, ni dice que lo hayan agredido, pero que hace falta investigar las lesiones porque, cita textual, debido a su corta edad, el hecho de que no se haya podido atribuir sus lesiones a una causa concreta no extingue la posibilidad de que haya podido ser víctima de algún tipo de agresión. La jueza recibe el informe y ordena que la Guardia Civil investigue las lesiones. El 26 de septiembre, casi 6 meses después de los hechos y a petición del padre, la jueza ordena que los medios no hablen del tema y secuestra las informaciones previamente publicadas. ¿Vale? Esto a lo mejor no sonará, pero hubo un artículo de Interview que salió y estuvo a la venta nada más que 3 horas, ¿vale? Y fue lo que motivó este auto, ¿vale? En el que se especifica a Grupo Z, creo que se llama el que lleva la Interview, que retire la publicación, ¿vale? Y ese número de Interview se retiró y volvió a salir sin el artículo de Juana Rivas. El único rastro que queda de ese artículo es en algunos foros de internet de algunos compradores que llegaron a compartir algunas de las informaciones que venían en dicho artículo. En octubre de 2017, 6 meses después de los hechos, el Instituto de Medicina Legal emite un informe donde dice que ninguna publicación científica relaciona los síntomas del niño con el estreñimiento y que la primera línea de investigación debe ser el abuso sexual. En ese mismo mes, la Guardia Civil por fin empieza a investigar, pero no investiga las lesiones, tal y como había pedido la jueza, porque a esas alturas el niño lleva más de un mes fuera del país. Tampoco le preguntan al segundo pediatra, que fue quien oyó de boca del niño la acusación, ni al forense, que fue quien documentó las lesiones, ni a los responsables del Instituto de Medicina Legal, que fueron quienes dieron una valoración científica de esas lesiones. Su investigación se limita a entrevistarse con la profesora de la guardería, con el primer pediatra y con la propia Juana Rivas, que les cuentan lo que figura en esta cronología. Con la única base de esas entrevistas publican su informe donde dicen que no ven indicios de delito. Claro que no ven indicios. No ven indicios, considerando a quien le han preguntado y que el niño está fuera del país. El 10 de noviembre, 7 meses después de los hechos, y teniendo en cuenta a su disposición solamente el informe de la fundación y el de la fundación feminista, ¿cómo se llama? Márgenes y vínculos, y el de la Guardia Civil, y dado que no puede hacer más, la jueza archiva provisionalmente el caso por entender que, aun siendo los hechos investigados constitutivos de delito, no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada. ¿Vale? Y dices, y bueno, y en esto no pueden pedir a Italia que le diga a Francesco que traiga a los niños a España. No, porque Francesco no ha sido acusado como agresor, no ha sido acusado de nada. Entonces claro, dicen, no, mi Italia lo que dice es, Francesco Arcuri es un ciudadano italiano y no tiene por qué ir a ningún sitio a España. O sea, si no lo acusas de nada, pues nada. Entonces, pues eso. Y claro, aquí pues se para la investigación porque no se puede continuar. Hay un último paso en la cronología que comenté a Bo que lo incluyera, pero él decía que no estaba muy seguro de incluirlo. Y es que Juana Rivas recurrió el sobreseimiento provisional a la Audiencia Provincial de Granada pidiendo que fuera un sobreseimiento libre, ¿vale? La Audiencia Provincial de Granada, aunque le dio parcialmente, digamos, cierta razón en el sentido de que, bueno, que no había ninguna persona acusada y que no se había concretado que hubiera agresión sexual, sino que simplemente lo único que se ha dicho es que no se puede descartar la agresión sexual y que en opinión de los médicos forenses que no encuentran explicación alguna a sus lesiones y que la primera línea de investigación y que aconsejan la primera línea de investigación de esa agresión sexual realmente no se ha
certificado, digamos 100% de que el niño haya sido víctima de una agresión sexual, tampoco se ha encontrado un posible culpable. Entonces, en ese sentido, pero aún así, la audiencia provincial niega a Juana Rivas el sobreseimiento libre. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hombre, pero la diferencia entre ambos es que un sobreseimiento libre frenaría cualquier tipo de actuación posterior, mientras que un sobreseimiento provisional, aunque en la práctica rarísima vez un sobreseimiento provisional se volviera a abrir, o sea, sí que deja la puerta abierta a que el asunto pueda reabrirse y seguirse investigando en algún momento. ¿Vale? Claro, no es curioso, está curioso que a Juana le interese que se cierre el asunto. Vale. Buenas, Chiquibum, bienvenido. Estamos aquí comentando el tema Juana Rivadiense otra vez. Vale. Entonces, este asunto se quedó ahí, ya en el año 2017. ¿Vale? Bueno, se sucede todo lo que sabemos. Se enjuicia a Juana Rivas por secuestro de menores, la encuentran culpable, el asunto se va recurriendo a todas las instancias, el Tribunal Supremo le rebaja la pena de 5 años a 2 y medio, llegamos al indulto, la indultan parcialmente, le baja la pena de 2 años y medio a un año y 3 meses, y llega el momento en el que el juez pues tiene que levantar la suspensión de la pena. Bien, a ver, ese es el auto que salió antes de ayer. Entonces, el, el juez comienza diciendo que, bueno, pues que hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para levantar la pena. Entre ellos, bueno, pues hay una serie de requisitos que son, por ejemplo, pues que la pena sea inferior a 2 años, que se haya cumplido con la responsabilidad civil, que es pagar, que es pagar la multa, no sé si eran de 12.000 euros o así, que tenía Juana Rivas. Vale, y uno más que ahora no me acuerdo. Y luego hay otro requisito que es que bueno, que no tenga antecedentes penales, ¿vale? Otro requisito que es que sea para prevenir futuros delitos. O sea, si existe una certeza de que es posible que fuera a cometer futuros delitos, pues no se le suspende la pena, ¿vale? Entonces aquí, en un principio, el juez puede aportar un poco lo que quiera, pero puede aportar siempre, digamos, indicios o evidencias de que Juana Rivas podría cometer futuros delitos. Bueno, y en este aspecto el juez razona que este requisito no se cumple, que Juana podría cometer futuros delitos y digamos, basa su afirmación en 3 argumentos. El primer argumento es el no arrepentimiento de Juana Rivas, ¿vale? El segundo argumento es la repetición de la conducta, que en el pasado reiteró su conducta, haciendo alusión a que en 2018 en Italia denunció a su marido por malos tratos. O sea, esto al año siguiente, de 2017, pues al año siguiente, 2018, denunció a su marido por malos tratos en Italia, ¿vale? Y se negó a entregarle a los hijos, ¿vale? Le dieron los hijos un viernes, se los tenía que entregar un domingo bueno, lo denunció ese mismo domingo y el domingo dijo que no le entregaba a los niños, pero bueno, esta vez ella ya venía aprendida de España y dijo salvo orden judicial, ¿vale? Luego, pasado un tiempo, no sé exactamente cuánto, se los devolvió, ¿vale? Sin desobedecer ninguna orden judicial, con lo que técnicamente no los secuestró. Bueno, esto luego lo veremos más adelante, pero bueno, el juez hace referencia a este hecho. Y 3, y cito textualmente, presuntos abusos sexuales, ¿vale? Del menor, y que hay indicios de presunta negligencia por desatención de la obligación de velar por él, ¿vale? Este es un poco el tema, ¿vale? Es aquí donde está, digamos, la gran controversia, ¿no? Sobre si se puede utilizar este argumento o no se puede utilizar este argumento. Y a raíz de que el juez pues lo ha comentado es cuando ha surgido todo el interés sobre el tema de los abusos sexuales a su hijo, ¿vale? Y el motivo por el cual, bueno, pues han surgido esas noticias, se han filtrado autos. Y bueno, Bow ha hecho un trabajo maravilloso entre ayer y hoy, recopilando toda la información y poniéndola ordenada.
Yo he dejado en la descripción un montón de enlaces con todas las noticias digamos, los autos recopilados, ¿vale? Digamos que toda la cronología y todo lo que estoy contando se sale de ahí. Vale. Estos, ya finalmente, lo que queda por comentar antes de, digamos, meternos en el tema del auto a fondo, que sea lo siguiente, el tema de las tres mentiras del auto, es lo que va a ocurrir probablemente mañana mismo. Y es que Juana Rivas denunciará al juez por prevaricación al relacionarla con supuestos abusos sexuales. Vale, ya de aquí, con esto vamos a introducir el tema de las tres mentiras, ¿no? Que han bautizado en los medios. Carlos Aránguez, el abogado de Juana Rivas, ha anunciado que presentará una querella contra el juez Manuel Piñar, que ha acusado a Rivas de permitir posibles abusos sexuales a sus hijos. Aránguez acusa a Piñar de prevaricación judicial y calumnias. La querella se presenta después de que el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada acusase a Rivas de abuso para desestimar la suspensión de la pena de prisión de la encausada. Aránguez ha afirmado que el juez ha basado su decisión en tres mentiras: falta de arrepentimiento, que intentará repetir su conducta en Italia y que representa un peligro para sus hijos. Fijaos que este artículo ya está mintiendo, ¿vale? Dice que la querella se presenta después de que el titular del juzgado de Penal 1 de Granada dice acusase a Rivas de abuso. No, a Juana Rivas no la han acusado de abuso, le han acusado de negligencia, ¿vale? De negligencia por desatención de la obligación de velar por él. O sea, que, que Juana Rivas lo que tenía que haber hecho es haber denunciado los abusos sexuales, ¿vale? Mayormente. De negligencia, no de abuso. ¿Vale? Del abuso no se ha acusado a nadie. El abogado recuerda que Rivas ha manifestado en varias ocasiones su arrepentimiento. Esto también es mentira. ¿Vale? La única, entre comillas, prueba de arrepentimiento es lo que ves la entrevista con Ana Pastor esa, pero vamos, que no, luego lo vemos. Además, la encausada afirmó públicamente que había cometido un error al ocultarse con sus hijos y que no volvería a repetir sus acciones. No existe ni ha existido nunca ningún procedimiento contra Juana en Italia, ni por este ni por ningún otro delito. Esto es cierto. Nunca se la llegó digamos, a denunciar o a procesar por secuestro parental en Italia. Ha añadido, según declaraciones recogidas por EFE, Piñar ha asegurado que habría indicios de que los menores fueran abusados sexualmente cuando cuando se encontraban bajo la custodia de su madre. Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo repugnante, que no la han acusado ni de permitir ni de colaborar, que la han acusado de negligencia. ¿Vale? O sea, digamos, no, digamos, o sea, sí que lo llevó al médico, pero luego no fue a los jueces, no denunció y encima pidió que se cerrara el caso, ¿vale? Aránguez ha asegurado que la alegación del juez de que Rivas es un peligro para sus hijos es un motivo increíble y abyecto. Acusar a Juana de permitir o colaborar en abusos sexuales a sus hijos es algo tan repugnante que merece nuestro más enérgico reproche, ha sentenciado el abogado. Además, ha anunciado que presentará una querella por prevaricación judicial y calumnias contra el juez. El abogado ha recordado que Juana Rivas denunció y sigue denunciando los malos tratos y violencia de género que sufrió ella y sus hijos. También añade que nadie se ha querellado contra Rivas nunca por delito de denuncia falsa. Hombre, sí, nadie lo ha hecho porque Arcuri pues no, él quiere que todo esto acabe, pero es que no quiere postergar indefinidamente el tema judicial, pero es que esto tiene tela. Esto no va a acabar. No va a acabar, por lo menos no dentro de poco. Bueno, así que probablemente esto es lo que ocurra mañana. Que se van a presentar, se va a recurrir, por supuesto, este auto a la Audiencia Provincial de Granada. Que previsiblemente fallará, digamos, también dentro de poco, porque lógicamente no se pueden estar eternamente para saber si suspenden o no suspenden la pena de alguien. Y luego dicen que se van a querellar por prevaricación y calumnias contra el juez. Uf. Bueno. O
sea, con lo cual en ese proceso a lo mejor se abre el melón del tema de los supuestos abusos sexuales y a lo mejor se investiga más y a ver qué sale. Bien, dicho esto, vamos a proceder a comentar el tema, en más profundidad, el tema de las tres mentiras. Las tres mentiras del juez que ha negado la puesta en libertad de Juana Rivas. A ver, estos también son comentarios de Bou, pero bueno, como se los hiciera yo, básicamente. Eso quiero decir. O sea, él había llegado por su lado y yo por el mío. Primero, el artículo dice la primera de estas mentiras lo del arrepentimiento. Esto es totalmente falso, ya que sí ocurrió en la entrevista en El Objetivo. Dice, creo que cometí un error, no lo volvería a hacer, solo quería proteger a mis hijos. Este punto es muy debatible. Juana Rivas no solamente ha proclamado repetidamente que no se arrepentía del delito y que volvería a hacerlo, sino que en esa misma entrevista dice, en el siglo XXI todavía es un error, pero estoy segura de que mis nietos se van a poner las manos en la cabeza. Pero yo acepto que en el siglo XXI todavía vamos un poquito atrasados. Pero es un delito lo que he hecho, pero yo solo estaba protegiendo a mis hijos. Por tanto, Rivas no lamenta el acto cometido, sino simplemente que ese acto sea considerado delito. Difícilmente puede considerarse que eso sea un acto de arrepentimiento, aunque el redactor de La Sexta parece pensar que sí. A continuación, el artículo dice que la segunda de las mentiras, según la defensa, es que el magistrado Piñar dice que Juana Rivas intentó repetir su conducta en Italia, algo que niegan en una nota a los medios de comunicación. No existe ni ha existido ningún procedimiento contra Juana en Italia, ni por este ni por ningún delito. En 2018, durante una visita a los niños en Italia, Juana se negó a devolverlos al padre y se ocultó con ellos en casa de una amiga. ¿Vale? Aquí Bou y yo diferimos. Bou dice que con esto lo da por completamente probado. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que dicen los abogados de Juana también es completamente cierto. No existe ni ha existido nunca ningún procedimiento contra Juana en Italia, ni por este ni por ningún otro delito. O sea, Juana se negó a entregar a los hijos en Italia en 2018, pero nunca se la procesó por ello, ¿vale? Simplemente, pues eso, se negó, como pasó en España, que se negó a hacerlo, se negó a hacerlo, se negó a hacerlo, hasta que al final hubo una orden judicial y fue cuando desobedeció la orden judicial cuando ya eso se consideró secuestro de menores. Antes de desobedecer la orden judicial, nada. ¿Vale? Y Juana pues fue muy cauta en Italia y ya declaró que no le iba a entregar a los hijos salvo orden judicial. Entonces, como sigue obedeciendo las órdenes judiciales, nunca fue un secuestro parental. Simplemente se resistió a entregar a los hijos. ¿Vale? En este aspecto hay que señalar lo que dijo el juez en su auto, ¿vale? Que lo que ha dicho el juez, ¿vale? El juez en ningún momento la ha acusado de intento de secuestro de sus hijos. Lo que ha hecho es, y cito textualmente, decir que Juana repitió la misma conducta, ¿vale? Simplemente dijo, repitió la misma conducta, ¿vale? Aquí el juez, esto es mi opinión, está siendo deliberadamente ambiguo, ¿vale? Porque, digamos, no está diciendo, claro, al decir la conducta, ¿qué conducta está diciendo? ¿Lo de secuestrar a sus hijos? Mm, no, técnicamente no, porque no ha vuelto a desobedecer una orden judicial de entregar a los niños. Claro, si por conducta entendemos algo más abstracto, en el sentido de alejar al padre de sus hijos, de seguir, digamos, con desobediencia y demás, seguir, digamos, insistiendo en su versión, pues sí, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que el juez es muy, muy parco en su auto, muy, muy, muy escaso de palabras, no lo profundiza, simplemente dice eso. El segundo motivo es que Juana Rivas, sí, digamos, siguiendo de su no arrepentimiento, que repitió la misma conducta. Y lo deja ahí. Por último, la tercera mentira, y la más grave, es el supuesto peligro de Rivas hacia los menores. El juez apunta que hay indicios de abusos sexuales a uno de sus hijos cuando estaban bajo su custodia. Algo que, como apunta un informe de la Guardia Civil, quedó totalmente desestimado. La Guardia Civil no ha emitido ningún informe que desestime totalmente la presunta agresión, como ya os he comentado antes, cuando he leído la cronología.
Lo que sí ha emitido es un informe donde dicen que ellos no han encontrado indicios de esa agresión. Cosa lógica, teniendo en cuenta que empezaron a investigar 5 meses después de los hechos, cuando la víctima ni siquiera estaba en España, y que al menos en la parte filtrada se limitan a preguntar a Juana su versión. A Juana y le preguntan también a la profesora de la guardería y al primer pediatra, ¿vale? Pero no preguntan al segundo pediatra, que es al que el menor le refirió el que le habían hecho daño en el culito. Es decir, donde la Guardia Civil dice no hemos podido ver al niño ni hablar con él, pero le hemos preguntado a la madre qué pasó, la Sexta lee, bueno, porque es un artículo de la Sexta lo que estoy citando aquí, descartamos totalmente cualquier abuso sexual. ¿Vale? Entonces, bueno, vale, ahora dicho todo esto, queda a ver si, bueno, aún así, ¿podía el juez usar estos indicios en su auto? Bueno, ese es otro tema. A ver, el tema del arrepentimiento lo puede decir, porque ¿por qué no puede decir? Y si Juana no está de acuerdo, pues que apele. ¿Vale? Porque arrepentirse no es un delito. Claro, el juez ha sido deliberadamente ambiguo creo yo, en el tema de persistir en su actitud. No la acusa, no afirma en ningún momento que cometiera un segundo secuestro parental, ni siquiera un intento de secuestro parental. Simplemente que persistió en su actitud, ¿vale? Entienda cada uno de lo que quiera. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eso de que el juez la ha acusado de intentar volver a secuestrar a sus hijos en Italia y tal, el juez no ha hecho eso. ¿Vale? Literalmente no ha hecho eso. Es una interpretación de los abogados de la defensa de Juana Rivas. Bueno, de los abogados de la defensa, de los abogados de Juana Rivas. No, no es algo que el juez haya escrito en su auto. Claro, respecto al tercer argumento, claro, aquí un poco nos topamos con que estando en lo penal, pues tenemos una cosa que se llama presunción de inocencia. Y claro, el problema es que en el proceso este de abusos sexuales no se llegó a imputar a nadie dichos abusos, ¿vale? Y no se pudieron investigar y el asunto se cerró. Entonces, claro, no se llegó a probar ni siquiera si es que no se realizó, digamos, una actividad probatoria de la presencia de dichas agresiones sexuales. Simplemente, técnicamente, digamos, no se pueden descartar, ¿vale? O sea, y los médicos dicen que las lesiones que observan no son compatibles con estreñimiento, ¿vale? Y que habría que investigarlo, ¿vale? El informe de la Fundación Feminista, siendo bastante benevolente, que dice que los niños que están bien y que no les pasa nada. ¿Cómo se llamaba el, la fundación esta? Ah, Márgenes y vínculos, ¿vale? Que es el informe más benevolente que decían que estaba bien, pero aún así aconseja investigar las lesiones, ¿vale? Entonces, claro, estamos ahí digamos, en una área muy gris. A ver, en un principio, dado que ni siquiera se le ha imputado ni absolutamente nada, por temas de presunción de inocencia, creo que el juez no podía haber usado este argumento concretamente. Sí que está bien haber mencionado los otros dos, la falta de arrepentimiento y, digamos, el negarse a la devolución de sus hijos en, en Italia tras una denuncia por malos tratos, ¿vale? Que es casualmente lo mismo que comenté, no sé si la semana pasada o hace 2 semanas, acerca de que la previsión de si Juana recibe a los hijos en España por Navidad es que haga precisamente eso, denunciar a Arcuri por malos tratos y entonces negarse a devolverlos, ¿vale? Es que ya lo hizo antes, ¿vale? Pues entonces sería la previsión. Entonces, en ese aspecto estoy de acuerdo con el juez. Todo esto sin acusarla de volver a secuestrar, por supuesto, ¿vale? Porque no, excepto que no desobedeció ninguna orden judicial. Pero claro, el tercer argumento ya requiere
el tratar los abusos como ciertos y a base de los abusos como ciertos, pues entonces ha habido una desatención o una negligencia por parte de Juana. Claro, aquí estaríamos rozando la presunción de inocencia y creo que ese argumento no se podía, no se podía usar. A ver, por otro lado, también quiero tener en cuenta es un poquito de coherencia, que así como desde Ser Menos Delito, pues denunciamos que muchas veces se denuncia a los hombres con hijos, por falsos abusos sexuales a sus hijos, ¿vale? Y que en muchos casos que en muchos casos son falsos y que siempre pedimos que siga existiendo un régimen de visitas, ¿vale? Aunque sea pues controlado con las medidas que el juez estime oportunas, pues claro, aquí un poco es algo parecido. O sea, Juana está siendo acusada de facilitar, colaborar o no atender adecuadamente a un hijo menor que podía haber sido víctima, que hay indicios, que tal, y digamos le estaría digamos también pues intentando que eso. Entonces, claro, por coherencia no debe, digamos este argumento no debería, digamos no debería usarse. Vale, o sea, ya tuvimos la semana pasada una entrevista a Diego que precisamente le había pasado eso, que le habían acusado falsamente de abusos sexuales a su hija y todos los problemas que esto le ha acarreado y sobre todo en su relación con la niña, ¿no? Pues digamos que esto es un poco lo mismo, que, que hay alguna serie de indicios, pero no se ha podido ni siquiera imputarlos de manera directa a Juana Rivas, ni siquiera como de manera indirecta. Entonces, bueno, pues creo que el juez se ha extralimitado en ese tercer argumento. Pero bueno, si su objetivo era que esto saliera a la luz, definitivamente el juez lo ha conseguido. Habrá que ver porque bueno, esto lo van a recurrir, obviamente, sobradamente a la audiencia provincial. La audiencia provincial, como he dicho antes, se pronunciará más pronto que tarde. Así que probablemente volvamos a abrir podcast con este tema, con lo que diga la audiencia provincial. Así que a ver qué ocurre. Bueno, comenta hacer Swap no ha vuelto a secuestrar, pero la intención se huele a legua. Sí, 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 efectivamente. O sea, como para el secuestro se tiene que dar una desobediencia directa de una orden judicial, el simplemente no entregarlos no es un secuestro, no es secuestro en el sentido penal, en la definición penal del delito. Entonces no es un secuestro, ¿vale? Pero sí que persiste en su actitud, ¿vale? Que es lo que el juez y, vamos, yo en ese aspecto estoy, est- estoy de acuerdo. Habrá que ver si luego otros jueces, digo, la audiencia provincial también están de acuerdo. Y vamos, yo creo que Juana se merece pasar una temporada en el centro de internamiento, que no es cárcel. Pero bueno.